Estamos de vuelta aquí en Edición Nocturna. Cuando yo dije en el segmento anterior que el problema no era una eventual elección o reelección del presidente Medina, sino el intento de regreso del doctor Leonel Fernández después de 8 años en la oposición, porque ellos se han declarado en oposición al gobierno, y después de 24 años de haberse juramentado por primera vez en el cargo, que parecería que toda una generación y que en todo ese tiempo el país no fue capaz de crear o de generar o de engendrar una persona con capacidad suficiente para ser presidente de la República, cosa que nadie creería, porque cualquiera puede ser presidente de la República, cualquiera no puede ser un buen médico, cualquiera no puede ser un buen compositor, pero cualquiera puede ser presidente de la República, basta con que lo postulen y que la gente vote por él. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan por qué hablamos de esa manera. Mire, aquí la Constitución se ha reformado en 1994, luego se reformó en el año 2002 o 2003, luego sufrió otra reforma en el año 2010 y luego sufrió otra reforma en el año 2015. Y todos los motivos de esa reforma fueron la reelección presidencial. En 1994 se modificó después de una crisis postelectoral para que Balaguer no pudiera presentarse nuevamente a las elecciones. Hasta ese momento, la Constitución de la República no hacía referencia ninguna a la palabra reelección. Y como lo que no está prohibido está permitido según un principio universal, entonces el presidente se valía de eso para reelegirse. Bueno, cuando se prohibió la reelección, que yo pienso, Miguel, en un paréntesis, que ahí hubo un error porque nos fuimos de un extremo a otro. Claro. La reelección indefinida, como tú dices, claro, no aparecía en la Constitución, entonces estaba permitida. Claro, y no había ningún tipo de control para eso. Y nos vamos al otro extremo entonces con la reelección prohibida, claro, lo cual hizo que se diera pronto la necesidad de la reforma. Pero una reelección consecutiva. Un segundo periodo consecutivo era lo que se prohibía, porque nunca se prohibió la reelección diferida. Es decir, usted podía ocupar un mandato y esperar 4 años para volver a presentarse. Eso pasaba en Venezuela. Solo que en Venezuela, que el periodo era de 5 años, un presidente después que dejaba el poder tenía que esperar 10 años, 2 periodos, para poder presentarse. Por eso que fue un desastre el regreso de Carlos Andrés Pérez, y por eso fue que fue un desastre mayor todavía el regreso de Rafael Caldera, y va a ser un desastre terrible un eventual regreso, Dios no lo permita, y lo digo así claramente, el del doctor Leonel Fernández, y no porque tenga nada contra el doctor Leonel Fernández, sino porque el país necesita renovarse. Estamos hablando de la necesidad de un liderazgo nuevo en el país, un liderazgo que traiga respuestas a preguntas que ya se han formulado en el país, y quien no pudo dar lo que el país esperaba en 3 mandatos, en 12 años, como jefe del Estado, ¿qué puede darle ahora a la República Dominicana con la posibilidad de que sean 2 periodos? Porque podría reelegirse. El que se sea electo en el año 2020 podría aspirar a un segundo mandato de acuerdo con la Constitución actual. Por eso es que cuando los leonelistas y los danielistas discuten en las redes sociales, sobre todo, los leonelistas dicen, porque ustedes quieren un tercero, y entonces ellos les responden, ustedes quieren 5. Sí. Y dicen los danielistas que el juego debería por lo menos empatarse 3-3, ¿verdad? Sí. Y después Dios que decida. Bueno, la verdad es que el país necesita una renovación, señores. Hay muchos políticos jóvenes que han estado surgiendo en diferentes partidos, en el propio PLD. En el propio PLD hay mucha gente con capacidad y ya tiene experiencia de Estado que podría ejercer una buena presidencia de la República. En el PRM también existe eso, en el PRD existe eso, en todos los partidos existen jóvenes. Incluso en el Partido Reformista existen todavía jóvenes. Digo todavía porque la gente envejece esperando una oportunidad. Entonces, ¿cómo es posible que en los últimos 20, que en el PLD solamente haya 2 personas con capacidad para ejercer la presidencia de la República? Eso es inadmisible. Entonces yo pienso que el 2020, este proceso electoral que se avecina, Héctor, nos ofrece una excelente e inapreciable posibilidad u oportunidad de promover el cambio por el que hemos estado anhelando durante tanto tiempo. Un cambio cualquiera que sea, todos los cambios son buenos.
a menos que esos cambios no constituyan un retroceso, ¿no? Porque se pueden dar cambios que hacia atrás y no cambios hacia adelante. Pero yo confío en que en esta oportunidad el liderazgo político se convenza de que hay necesidad de ofrecerle al país una oferta nueva. Sí, hoy, por ejemplo, en el periódico El Caribe se está publicando un trabajo bajo la firma de Jansen Pujols, que se estrenó como analista político. Está hablando de la fórmula ni tú ni yo en el PLD, que fue una aspiración también en el proceso pasado y no se dio. Se hablaba de una tercera figura debido a la agudización, los niveles tan agrios que habían llegado las diferencias dentro del PLD entre los dos sectores. Ahora está ocurriendo algo parecido. Hay un grupo que está promoviendo la reelección. De hecho, los llamados delfines del presidente no han arrancado. Según las encuestas, ellos no están marcando. La gente, cuando se le pregunta, tanto afuera como dentro, tiene en su mente a Danilo Medina y a Leonel Fernández. Sí. Y ahora, en tercer término aparece la vicepresidenta Margarita Cedeño, pero sus aspiraciones están muy supeditadas a la decisión de los dos. Pero yo le voy a decir una cosa. Si se analiza fríamente lo que ha pasado en el país en los últimos años, yo hasta justifico la reforma del 2015, porque la reforma del 2010 tenía el propósito de que el sucesor del doctor Leonel Fernández no pudiera reelegirse. Eso fue el propósito, y de que él pudiera regresar, porque la carrera presidencial del doctor Leonel Fernández concluía el 16 de agosto del 2012 por la nueva constitución que él mismo impuso y por la constitución que él derogó. Entonces, lo que hizo la 2010 es que evitó o planteó que el que le sucediera en la presidencia no se pudiera reelegir, como él tuvo la oportunidad de reelegirse. Y él, que su carrera presidencial obviamente terminaba en el 2012, se rehabilitaba, él se habilitaba nuevamente e inhabilitaba a su sucesor. Y a mí me pareció eso muy poco justo, ¿no? Y lo que hizo el doctor, el licenciado Danilo Medina, fue posición anterior, establecer el principio de la reelección por un segundo mandato. Por eso yo tengo muchas dudas de que él intente presentarse nuevamente a las elecciones en el 2020 y que trate de forzar una nueva reforma con solo ese propósito. Y si alguna vez se reforma la Constitución en el futuro, con vista al tema de la reelección presidencial, deberíamos eliminar la reelección y establecer un periodo de 6 años y vete para tu casa, como hacen los mexicanos. Y eso le ha resultado a México. Bueno, ya nosotros hemos probado todos los esquemas posibles, la reelección abierta, o sea, indefinida, la reelección solamente por un periodo, la reelección dejando un periodo de por medio, que pienso que a mí esa es la que menos me gusta. La que menos me gusta. Esa es la peor, porque es que eso convierte a todos los expresidentes en aspirantes presidenciales de manera automática. O sea, usted sale del gobierno, se retira por 4 años, pero es pensando, armando su proyecto para el siguiente. No, entonces, y deja todo preparado para que le resulte fácil regresar. Y estropearle al otro su trabajo. Eso trunca el relevo. Esa situación que tenemos ahora se empeoraría si optamos por ese esquema. Mire, yo le voy a dar un ejemplo de lo que es pensar en un país y ser realmente un demócrata. Cuando Rómulo Betancourt dejó la presidencia en Venezuela, después de aquel famoso atentado de Trujillo y todas esas cosas, que intentó matarlo, y su partido, Acción Democrática, escogió a Raúl Leoni como su sucesor. En la Constitución de entonces en Venezuela existía la figura del presidente vitalicio, del senador vitalicio, es decir, un presidente que dejaba el cargo, pasaba automáticamente como senador hasta que viviera por el resto de sus días. Y eso sucedió y se cumplió cuando Rómulo Betancourt dejó la presidencia y la asumió Raúl Leoni. Una vez juramentado como senador, el expresidente Rómulo Betancourt le pidió al Senado de Venezuela que le diera licencia por 1 año para él irse del país. ¿Ustedes saben cuál fue el argumento que usó? Que su figura era tan
tan fuerte en el ánimo y en la conciencia de los venezolanos, que temía que su presencia en Venezuela y su activar político en Venezuela impidiera el crecimiento político de su sucesor, Raúl Leónez, y que si ese crecimiento no se daba, Raúl Leónez no iba a tener la suficiente autoridad moral y política para poder hacer lo que tenía que hacer en Venezuela, y se fue por un año. Entonces, ese tipo de ejemplo no se ha dado en ningún otro país en América Latina. No se ve eso. Eso no se ve. No se imagina un político de nosotros. Por eso, para mí, sí, parece para mí el más grande demócrata que ha existido en toda América Latina se llamó Rómulo Betancourt. Y un segundo, Eduardo Frei Montalvo, no el hijo, sino el papá, que era de la democracia cristiana. Que ejerció el poder solo durante un periodo y no intentó quedarse en él. Bueno, le deseamos... Padre de Eduardo Frei Tagle, ¿verdad? El otro, no, el primero... fue presidente luego. Sí, que fue su hijo, sí, fue presidente, como pasó en Estados Unidos con Bush, con los Bush, ¿no? De manera pues que yo pienso que sería muy saludable para la República Dominicana que algo así se diera. Y si el doctor Leonel Fernández hubiera hecho eso, después de haber ejercido por 3 mandatos la presidencia de la República, y si hubiese ido, hubiera colaborado para ayudar al presidente Medina a hacer un buen trabajo, en lugar de comenzar a hacer actividad política casi proselitista en busca de la presidencia, el mismo día que abandonó la presidencia de la República en el 2012, al día siguiente aparecieron letreros promoviéndolo. ¿Te recuerdas aquel, el hombre del destino, que él con la mano ahí en el mentón, mirando hacia el infinito y todas esas cosas? De manera pues que yo creo que eso nos hace falta. Nos hacen falta realmente gestos democráticos para fortalecer la democracia. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Luego de ella, María Teresa Morer y Héctor Marte. Hay que recordarle a la gente que a partir del lunes estamos... Ah, sí, sí, claro. A las 10 de la noche. Así es. A partir del lunes vamos a estar en lugar de las 11 de la noche a las 10 de la noche. Así que estaremos más temprano con ustedes. Y les recuerdo que después de esta pausa... María Teresa va a ser una... Sí, María Teresa y Héctor Marte van a tener una interesante entrevista para hablar de un tema de mucha actualidad y de mucha importancia para las madres y para los hogares dominicanos. Regresamos después de la pausa.